días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Revisando la estadística de la última semana, Cuba reportó en los últimos 7 días más de 6.000 nuevos confirmados con la COVID-19 y lamentablemente 20 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Cifras preocupantes que siguen poniendo en tensión al Sistema Nacional de Salud y a todos los cubanos. Me acompañará en este primer momento de conferencia la intérprete de lengua de señas, Ania Reigada, bienvenida, y le doy la bienvenida como cada mañana ya al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, es domingo, muy buenos días. Muy buenos días a ti, a los compañeros que hacen posible la transmisión, la intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que siguen la información en diferentes lugares. El día, como dices, el mes con un número muy elevado de casos todavía, hoy lo vamos a ver así, y todavía con un número de fallecidos que indiscutiblemente tienen una importancia para el trabajo de todos, pero fundamentalmente el personal de salud, que cada vez se esfuerza más por lograr recuperar que ningún paciente llegue a fallecer en nuestro país. Pero lamentablemente, y dándole las condolencias a los familiares, a las amistades, tenemos que informar hoy el fallecimiento de 5 personas con COVID. Uno es un paciente de 83 años de edad del municipio de Guanabacoa, aquí en La Habana, antecedente de contacto de caso positivo, con algunas comorbilidades asociadas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, fíjense en esta combinación, y enfermedad cerebrovascular isquémica. Este paciente, como síntomas iniciales, fue la fiebre, la tos seca y diarreas. Fíjense la variedad del cuadro clínico de la COVID, que al principio pensábamos que era el cuadro respiratorio nada más, pero después fuimos viendo que hay otros síntomas más. Este paciente estuvo 7 días ingresado, una parte de su ingreso en terapia intensiva, tuvo un empeoramiento del cuadro clínico, incrementó la falta de aire, disminuyó la saturación de oxígeno, como es frecuente en los pacientes que se complican, fue necesario intubarlo y ventilarlo, y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su recuperación a pesar de las maniobras realizadas. Nuestras condolencias nuevamente a familiares y amistades. La otra persona que fallece ayer es un hombre de 64 años de edad, pudiéramos decir que joven, del municipio de Guanabacoa, aquí en La Habana, contacto también de un caso confirmado previamente, con algunas comorbilidades asociadas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma bronquial y colitis ulcerativa. Como ven, un grupo de factores que hacen que la evolución no sea favorable. Este paciente realmente tuvo una evolución muy rápida, una evolución que solo permitió que permaneciera horas ingresado en hospital y horas ingresado, un día realmente, ingresado en el hospital. El comienzo de sus síntomas fueron fiebre, toma del estado general, pero tuvo un cuadro súbito de sudoración, taquicardia, hiperventilación y cifras elevadas de presión arterial, con unas alteraciones compatibles con un tromboembolismo pulmonar, que es una complicación muy severa en la medicina. Fue empeorando, fue necesario intubarlo, ventilarlo, pero posteriormente hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su reanimación a pesar de las maniobras realizadas. Nuestras condolencias a familiares y amistades. La otra persona que fallece en el día de ayer, pues es un paciente de, les digo ahora,
Correcto. Es una paciente joven de 56 años del municipio Limonar en la provincia de Matanzas, que tiene como elemento epidemiológico que vivía en una zona donde se han detectado un número de casos confirmados, elementos de mucha afectación, de mucho riesgo, con antecedentes también de un grupo de enfermedades: hipertensión arterial, diabetes mellitus, asociación con mal pronóstico, un lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad sistémica, una nefritis como consecuencia de este lupus y una insuficiencia renal crónica. Son las comorbilidades que presentaba esta paciente. Estuvo 8 días en ingreso hospitalario, 2 de ellos en terapia intensiva. Inicialmente los síntomas que presentó fue fiebre, secreción nasal y mucho decaimiento, por lo que fue atendida, fue ingresada, se confirmó el diagnóstico mediante el PCR que se realiza, y ya en un momento determinado, en el día 6 de febrero, presentó un deterioro clínico, un incremento de la frecuencia respiratoria, aumentó la falta de oxígeno, un empeoramiento radiológico, y a pesar de que se intubó y ventiló, pero hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su reanimación. Nuevamente las condolencias a familiares y amistades. La otra paciente que fallece en el día de ayer era una señora de 73 años del municipio de Guantánamo, en esta provincia, antecedentes de contacto de un caso confirmado previamente, que estuvo ingresada durante 10 días, 6 de estos días en terapia intensiva. Sus síntomas iniciales: fiebre, falta de aire y somnolencia, mucho sueño, por lo que fue atendida, fue diagnosticada, se ingresó, su cuadro clínico fue empeorando, el distrés respiratorio, fue necesario intubarla y lamentablemente se fue agravando sus manifestaciones, sus complicaciones, y hace un momento determinado una parada cardiorrespiratoria, de la cual tampoco fue posible su reanimación. La provincia de Guantánamo, un paciente de 82 años de edad del municipio Guantánamo, contacto de caso confirmado previamente, hipertensión y una valvulopatía aórtica, que estuvo 14 días ingresado, de ellos 5 en terapia intensiva. Los síntomas con los cuales inició fueron cefalea, falta de aire, que no toleraba estando de pie. Se atendió, se hizo el diagnóstico, se ingresó y lamentablemente el día 5 de febrero se fue agravando hemodinámicamente, una falta de aire muy intensa, una acidosis metabólica, y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su reanimación. Reiteramos, porque también se cuestiona, primero reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Se cuestiona si es que se ha cambiado el protocolo del tratamiento. No, el protocolo de tratamiento, como explicamos aquí en unas conferencias anteriores, mantiene los mismos medicamentos que hemos ido agregando, porque este es un protocolo que no es el mismo desde que comenzó la enfermedad, se ha ido modificando, se han ido introduciendo un grupo de medicamentos que también la población ha estado al tanto, anticuerpos monoclonales y demás, que lo que han hecho es mejorar el pronóstico de los pacientes. En ocasiones se pone tratamiento, también eso te lo preguntan, bueno, si me ingresaran porque soy sospechoso, porque todavía no me han diagnosticado, ¿por qué me ponen tratamiento? Porque eso mejora el pronóstico de la enfermedad. Pero como lamentablemente tenemos que informar cada vez que explicamos
los fallecidos al día, pues son personas que tienen un grupo de comorbilidades que realmente su organismo propio es difícil su recuperación. Reitero con esta explicación y damos las condolencias a todas las personas que han perdido un familiar. De esta forma, Cuba amanece con 16.057 pacientes ingresados, sospechosos, o sea, personas con síntomas sugestivos de la enfermedad, 3.454, en vigilancia 6.804 y confirmados activos, una cifra nuevamente elevada, 5.799, que después vamos a ver, y además lo hemos explicado, cómo el hecho de que se diagnostiquen más casos que los que se den de alta, pues va acumulando el número de personas positivas a la COVID que todavía se encuentran ingresados. Nuevamente ayer se procesaron más de 17.000 muestras, 17.787 muestras, ya de los nuevos laboratorios. El laboratorio de Pinar del Río pues procesó 500 muestras en el día de ayer. Así debe pasar con Cienfuegos en los próximos días, y en la medida que sigamos incrementando el número de laboratorios, pues se procesarán más muestras. Y como resultado del estudio de estas 17.787 muestras para el diagnóstico de COVID-19, 820 personas, cifra elevada todavía para nuestro país, fueron confirmadas con la COVID-19. Ya esto hace que en el acumulado se hayan procesado 2.011.405 muestras para este diagnóstico y se hayan diagnosticado 32.831 personas con la COVID-19. Esto da un 1,63% de positividad que se ha ido incrementando, y que en el caso de las procesadas hoy, pues la positividad de las muestras es de un 4,6%, que también es elevado para lo que hemos tenido en etapas anteriores. De todas las provincias se procesaron muestras, La Habana con el mayor por ciento, le sigue Guantánamo, Matanzas, Ciego de Ávila, Holguín, Pinar del Río, Villa Clara, todos estos con más de 700 y más de 1.000 muestras procesadas, y así una representación de todos los territorios, lo cual permite identificar en cada uno de ellos los posibles personas contagiadas con la enfermedad. El 93,3% de todas las personas que se diagnosticaron ayer con la COVID eran o son contactos de casos confirmados. Lo reiteramos todos los días. Grupos de mucho riesgo, por lo que se estuvieron ingresando en los domicilios, pero que, como no se cumplían realmente en todas las casos las medidas que estaban establecidas de aislamiento, de ingreso, era un ingreso domiciliario, pues se decidió y ya se están ingresando los contactos de los casos positivos y los contactos de los casos sospechosos. En La Habana todavía se siguen creando capacidades, ya que son cifras muy elevadas, pero ya se empiezan a ingresar. Y en el resto de las provincias se ingresan los contactos. En el acumulado, este grupo de riesgo aporta el 86,1% de todos los pacientes que se han diagnosticado en Cuba. Ayer, 11 de los pacientes diagnosticados tienen como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país. Y en el acumulado, este grupo representa el 13,1%. Estamos hablando de los casos importados. En el día 62, o sea, el 7,6%, está vinculado con viajeros internacionales. Estamos hablando de todos los casos confirmados. Porque los importados es el que viene con... Pero estos son personas que se han infectado a punto de partida en el día de ayer, de los casos importados que tuvimos. Y en el acumulado el 30,6%.
Por provincia, los 820 pacientes que se diagnosticaron ayer, ahí ustedes tienen la distribución, como ocurre o ha ocurrido en estos últimos semanas. La Habana con 378, Santiago de Cuba con 141, Pinar con 75, son las 3 provincias, y Guantánamo con 50, son las 4 provincias con mayores tasas, con mayor complejidad desde el punto de vista de la transmisión que tenemos en nuestro país. Pinar del Río con una cifra alta. Pinar del Río con una cifra alta. En relación con las muestras debe ser también el tema del laboratorio, la apertura. No, porque de Pinar se los estaba procesando el IPK y todavía sigue procesando porque ellos analizan diariamente 1000 y más de 1000, o sea, toman 1000 y más de 1000 en correspondencia con la transmisión que tienen, ¿no? Y todo esto se procesaba aquí en el IPK. Ahora se comparte. Su laboratorio procesa un número de las muestras y el IPK las otras, hasta que realmente se logre que pueda asimilar todo lo que se produce allí en esta provincia. Decíamos que Pinar 75, Guantánamo 50, Ciego de Ávila 29, Mayabeque 28, Matanzas 26, Villa Clara y Artemisa con 25 cada uno, Camagüey 16, Holguín 15, Cienfuegos 6, Granma 2, al igual que Santi Espíritus y Las Tunas. Esa es la distribución que, como ustedes ven, una cifra todavía elevada y con la mayor afectación en las provincias que han estado aportando el mayor número de casos en las últimas semanas. Del sexo femenino el 52,7%, en el acumulado es el 47,3% y en el acumulado de los hombres es el 49,9%. 46,5% de los casos positivos fueron asintomáticos, inferior a lo que nos ocurrió en meses anteriores, pero de todas formas una cifra elevada, que es la característica de esta enfermedad, no es una particularidad de Cuba, es la característica de esta enfermedad. Y en el acumulado el 53,4% de todos los diagnosticados pues han sido asintomáticos en el momento que se hace el diagnóstico. Por grupos de edades, menores de 20, que siempre lo informamos con más detalle, 126 en el día de ayer, cifra muy elevada. De 18 años y menos, 108. Y ya se acumulan 3.516 niños jóvenes en el grupo de 18 y menos años de edad, diagnosticado en Cuba desde el mes de marzo del 2020. Activos en estos momentos, confirmados que están ingresados, 568. Egresados, altas, recuperados, el 83,3%. Y se reporta en el día de hoy un grave de 15 años de edad aquí en La Habana, que está ingresado en las salas de terapia intensiva del Hospital Pediátrico. De 20 a 39 años de edad, 229 se confirmaron ayer, de 40 a 59, 310 y nuevamente más de 60, teniendo en cuenta las complicaciones que tienen estos grupos de edades, pues 155 casos ayer, cifra todavía elevada. De los 820 personas que se diagnosticaron ayer con la COVID-19, 11 son importados, 11 arribaron a nuestro país ya incubando la enfermedad y se hizo el diagnóstico en Cuba, 11 no es parte de la incidencia de la provincia porque la transmisión no es en nuestro territorio, y 820, la cifra más elevada, de casos autóctonos. Los 11 pacientes importados que se diagnosticaron ayer, pues son 4 de la provincia de La Habana, de los municipios Cotorro 1, Habana Vieja 2 y San Miguel del Padrón 1, 2 de Mayabeque del municipio Bejucal,
uno de Ciego Dávila del municipio Chambas, uno de Las Tunas en el municipio de Amancio, 2 en Holguín, de Báguano y Mayarí, uno de cada uno, en Santiago de Cuba, un caso del municipio Cabecera. De estos casos importados, hay que decir que por países de procedencia, pues de Estados Unidos 4, de Haití 3, de España 2, de Rusia 1 y de Panamá 1 también. Extranjeros diagnosticados ayer, 25. También se preguntan, bueno, si son 11 importados, no, es que hay extranjeros que viven en Cuba, que trabajan en Cuba, residen aquí por determinadas razones y se confirman con una transmisión autóctona. 17 indios en el día de ayer se confirmaron con la COVID, todos de transmisión autóctona. 3 franceses, 2 de España, 1 inglesa, 1 de Costa Rica y 1 de Italia, un italiano. Pudiéramos decir que todos casos autóctonos, excepto, sí, todos son casos autóctonos de transmisión en nuestro país. Como habíamos dicho, un total de 809 pacientes se diagnosticaron ayer producto de la transmisión en nuestro país. Estamos hablando de casos autóctonos. Se mantienen las provincias, como vimos, más elevadas, Pinar del Río con 75, del municipio Pinar 36, de Minas de Matahambre 18, de San Juan y Martínez 6, de Los Palacios, igual que de La Palma, 4 de cada uno, San Luis con 4, Consolación del Sur con 2, y Guane con un paciente de transmisión autóctona. Artemisa 25, también con una dispersión importante en su territorio. San Cristóbal 7, Huila 6, San Antonio 3, Caimito 2, al igual que Bahía Honda y Mariel, y de Guanajay, Bauta y Candelaria, 1 de cada uno. Se dan cuenta que es una dispersión, igual que en Pinar, importante de la transmisión. La Habana confirma 374 casos autóctonos, cifra elevada y que además, como también ha estado ocurriendo, afecta los 15 municipios del territorio. 10 de octubre con 41, Cotorro con 39, Playa con 36, Boyero con 35, Arroyo Naranjo con 28, Plaza de la Revolución con 26, Marianao con 24, Habana Vieja 23, San Miguel del Padrón y Cerro con 22 cada uno, La Lisa con 20, Habana del Este 19, Centro Habana 16, Guanabacoa 16 y Regla 7. Por eso reitero, los 15 municipios, pero además con cifras elevadas en prácticamente todos. Mayabeque con 26 casos confirmados, 8 de San José de las Lajas, 6 de Guine, de Batabanó y Madruga 4 de cada uno, de Merena del Sur 3, de Quibicán 1. En la provincia de Matanzas se diagnostican 26 casos autóctonos, Matanzas con 16, Colón con 3, Cárdenas con 2, al igual que Perico y Los Arabos, y la Ciénega de Zapata con un caso autóctono ayer. Los 6 pacientes autóctonos de Cienfuegos son de su municipio cabecera. Los 25 casos autóctonos de Villa Clara, el mayor número de Santa Clara, 18, Manicaragua 3, y de Santo Domingo, Encrucijada, Placetas y Remedios, 1 de cada uno. Los 2 casos confirmados en Santi Espíritu, pues son del municipio cabecera, y los 28 casos diagnosticados en Ciego Dávila, 23 de Morón. Fíjense cómo Morón, en el caso de la provincia de Ciego, pues tiene una afectación que casi todos los días es superior a la del municipio cabecera. Ciego Dávila con 4 y Chamba con un caso confirmado en el día de ayer. Camagüey confirma 16 casos autóctonos, 13 del municipio Camagüey, 2 de Florida y 1 de Esmeralda. El paciente diagnosticado ayer en Las Tunas del municipio
Amancio Rodríguez. Los 13 pacientes diagnosticados ayer de la provincia de Holguín, 5 del municipio de Holguín, al igual que de Moa, y 3 de Mayarí. En Granma se confirman 2 casos, uno de Bayamo y uno de Niquero. Santiago de Cuba con una cifra elevada, 140 casos, también con una dispersión en 7 de sus 9 municipios. Santiago Cabecera con el cifra mayor, 112, Palma Soriano 14, San Luis 8, Contramaestre y Guamá con 2 cada uno, y Segundo Frente y Mella con 1 cada uno. Y en la provincia de Guantánamo pues se confirman también una cifra elevada, 50 casos autóctonos, 43 del municipio de Guantánamo, Baracoa y Manuel Tame con 3 cada uno, y San Antonio del Sur 1. Esto hace que el comportamiento de autóctonos importados, como ocurre hace ya más de un mes, pues predominen los casos autóctonos sobre los casos importados. Y como se puede ver en el gráfico, realmente llevamos 4 días con una cifra total de casos confirmados que ni sube ni baja mucho. Y se mantiene, que es lo que podemos resumir, se mantiene en una cifra elevada para los propósitos que tiene nuestro país, para los esfuerzos que se hacen. Esto conlleva que ya prácticamente todo el territorio, en las provincias con mayor afectación, todavía más intensa, pues las medidas de restricción que se están aplicando y que se van a seguir incrementando, los cierres de diferentes actividades, movimientos, actividades que puedan concentrar personas. En el oriente cubano, fíjense que las afectaciones son La Habana, Santiago, Guantánamo. En Santiago y Guantánamo con equipos de trabajo de diferentes lugares, con cuadros, trabajando de conjunto con el territorio, porque realmente la magnitud de la transmisión hace que sea necesario pues el trabajo conjunto. De los casos autóctonos, ahorita hablamos del total de casos, de los 809 casos autóctonos, el 94,6, todavía 1% mayor, son contactos de casos confirmados, y ayer 2 de los casos fueron contactos de viajeros. Por provincia las tasas, como ya hemos dicho, Guantánamo la mayor, le sigue La Habana, Guantánamo con 267,19, La Habana 254,17, Santiago 186,26, el municipio especial Isla de la Juventud, que no había estado en este grupo, pero ya lleva varios días en el 4º lugar, con una tasa de 122,19. Cuba con una tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días por 100.000 habitantes de 105,2, también muy elevada, y como se ve en el gráfico, con un incremento que no logra una reducción. Se mantienen como municipios con mayor afectación el municipio de Guantánamo con una tasa de 500,71, Centro Habana, Habana Vieja, Regla, Plaza, Cotorro, Cerro, Marianao, 10 de octubre, todos ellos de la provincia de La Habana. También el municipio de Minas de Matahambre, de Pinar del Río, el municipio Santiago de Cuba, de la provincia de Santiago, y el municipio Madruga, también con un aporte de un municipio de la provincia de Mayabeque. Aquí se concentra realmente el mayor número, La Habana, pero también Guantánamo, Mayabeque, Pinar y Santiago, con 1 cada uno, pues son los mayores aportes. Ya por provincia, la provincia de Guantánamo, con el 90% de los municipios afectados, la provincia de La Habana, con una dispersión en los 15 municipios, con una curva que no se logra disminuir todavía, la provincia de Santiago de Cuba, con también una dispersión
en todos sus municipios. Recordemos que el Tercer Frente en este incremento, después de haber estado sin casos, pues empezó a diagnosticar casos, ya en estos momentos tiene un acumulado en los últimos 15 días de 6 casos, y finalmente las curvas de las provincias de Pinar del Río, Guantánamo, La Habana, en la parte de abajo Mayabeque, Santiago de Cuba y el municipio especial, pues no se aprecia una reducción importante ni importante ni ninguna, no se aprecia una reducción en la incidencia del número de casos que diariamente se diagnostica. Resumiendo, Cuba, de los 32.831 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad, se mantiene un número activo, como ya dijimos, elevado, 5.799. De estos 5.799, pudiéramos decir que el 98,9%, 5.732, con una evolución clínica estable. Lamentamos el fallecimiento en el día de hoy y dimos las condolencias a familiares, amistades de 5 personas que fallecieron con la COVID en nuestro país. Y como siempre decimos, eso da una letalidad de 0,73%. Para nosotros alta, aunque queda por debajo de la letalidad del mundo, que hoy es 2,18%, superior a la del día de ayer, y las Américas, que es de 2,32%, superior a la del día de ayer también. Los 2 evacuados que siempre mencionamos, los 53 que han retornado con uno en el día de ayer a sus países, 700 altas se dieron el día, uno diría, una cifra elevada, pero cuando la compara, contra los 820 confirmados, realmente da un balance negativo, que lo que hace es incrementar todavía más el número de casos activos en nuestro país. Y con estas 700 altas de días ayer, pues ya el 81,4% de todos los pacientes que han tenido en Cuba, pues se encuentran recuperados. Cifra elevada todavía de pacientes en terapias intensivas. Estamos hablando de 67 en el día de hoy, 37 críticos, que es la cifra mayor, todavía más alarmante, y 30 graves, con los cuales, reitero, se aplican los protocolos, se hace todo el esfuerzo científico de nuestros profesionales y demás, y se tratan de recuperar una parte de ellos. Ahí está el comportamiento de los fallecidos, de los casos confirmados. Gisela lo comentaba al inicio de la conferencia. Ya febrero, con 5 días de evolución, con 6 días de evolución, pues con 5.239 casos confirmados en 6 días, ya tenemos una tercera parte de lo que tuvimos en enero, que fue la cifra más elevada de toda la pandemia en nuestro país. Fallecidos 22, que pudiéramos decir, no, una letalidad baja, 0,42%, pero que realmente es una cifra que también trabajamos para disminuirla, porque es impresionante. Además, estamos hablando de 5 días del mes, de 6 días del mes, que no tengo duda que se va a ir controlando. Lo que pasa es que con el número de casos que se confirman diariamente, pues se hace mucho más difícil esta reducción. Este es el comportamiento de Cuba. Ahora, vamos a aprovechar la información brevemente que nos brinda el profesor Raúl Guinovar, decano de la Facultad de Matemáticas de La Habana, y un equipo de trabajo que él preside, en cuanto a las predicciones de Cuba hoy 6 de febrero. Y de estas predicciones se puede decir, y él lo analiza así, que este producto, lo digo para que la población entienda, bueno, y esta curva que es lo que es simulado escenarios
basado en los datos de días anteriores, en periodo de las últimas 3 semanas, y se hacen estas simulaciones. Estas simulaciones lo que permiten es ratificar que La Habana, con la situación más compleja, y Santiago y Guantánamo en el oriente cubano. Los modelos, y trato de explicar. El primero a la derecha es el estimado de casos confirmados y de altas de Cuba, que va más o menos parejo, las altas un poco por debajo, con una curva discontinua y con un incremento que tal vez alcance una meseta, como se ve al final. El que está a la derecha es la estimación de casos activos, que ustedes pueden ver ahí cómo se ha ido incrementando. Y se espera que a partir de finales de febrero, principios de marzo, pues comience a descender. La curva de la parte inferior a la izquierda es la estimación de los casos fallecidos en Cuba, que como ustedes ven es elevada y tiende al incremento. Y la última es la estimación de los casos confirmados diarios, que ahí ustedes ven cada una de las bolitas que aparecen ahí son los casos diarios que se diagnostican. Se fijan cómo se ha ido incrementando y se espera que a finales de febrero pues comience la reducción. Finalmente, él nos ratificaba que los modelos indican un pico de casos activos en estos días. Lo estamos asistiendo, pero que tal vez pudiera haber situaciones más complejas. Y él ratifica, aún sin ser médico, pero con mucha capacidad y además que ha venido trabajando con nosotros desde el principio de la pandemia, que es sumamente importante lo que ratificamos aquí. Disminuir el contacto entre las personas para que realmente, junto con las medidas del gobierno, el partido, los consejos de defensa, la conducción personal que ha tenido el gobierno y el partido en nuestro país y en todos los territorios, pues lograrlo disminuir. Yo siempre digo, con esta curva, y además así lo converso con el profesor Guinovar, que estos son pronósticos, claro, son pronósticos en base a análisis estadísticos, pero que estas curvas se modifican indiscutiblemente cuando se interviene con ellas, con la situación epidemiológica, como se está haciendo en estos momentos. Se hacen intervenciones, se aplican medidas, se logra la percepción de riesgo de la población, y hay veces que hay grabaciones que uno no las transmite porque son desagradables de pacientes. Creo que anoche o en algún momento yo vi algunas que uno dice, oye, pero ¿por qué ponen eso? ¿No? Pero es que realmente el objetivo es lograr la percepción de riesgo de la enfermedad, que no se siga viendo, o sea, poner un paciente en terapia intensiva, un paciente intubado, eso es desagradable. Pero el objetivo es que se logre entender que esto no es un catarro común que puede ser recuperado. Esta es la situación de Cuba, Gisela, en estos momentos. Y es que se mantienen cifras elevadas y la primera premisa para cortar ese contagio es evitar el contacto persona a persona, como lo ha expresado usted aquí. Y personas infectadas sin síntomas, claro, que además tú no sabes quién es y quién no es. Agradecerle, doctor, por este parte sobre el comportamiento de la COVID-19 en esta jornada. Una pausa antes de la situación internacional, que también sigue siendo muy preocupante. A modo de resumen, Cuba reportó al cierre del día de ayer 820 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19. Lamentablemente 5 fallecidos, otra jornada triste para Cuba el jueves pasado, esta jornada con 5 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Veíamos cómo este indicador, el porciento de letalidad de COVID-19 aumenta en lo que va del mes de febrero. Entre los datos más relevantes manejados en esta conferencia de prensa del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, tenemos que de este total 820 diagnosticados, menores de 20 años 126, 568 pacientes activos en estos momentos
en los hospitales pediátricos, una atención siempre en este particular a la familia cubana. 820 personas, repetimos, 11 son importados y 809 autóctonos. Otros de los datos importantes manejados también en esta conferencia, el total de cubanos ingresados hoy en los hospitales del país, entre sospechosos, en vigilancia y confirmados, 16.057 cubanos. De este total, 5.799 personas confirmadas con el virus SARS-CoV-2. Ayer se realizaron en el país más de 17.000 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. El dato exacto ofrecido en conferencia, 17.787, y aunque se otorgaron 700 altas clínicas, 67 pacientes se mantienen en terapia intensiva con una alta cifra de pacientes en estado críticos y graves, 37 en estado crítico en esta jornada. La situación de la capital del país, la más compleja, como ya es tendencia en los últimos días. La Habana reportó 378 nuevos contagios, seguida de Santiago de Cuba con 141, también preocupante la situación en Santiago de Cuba. Pinar del Río incrementa su estadística en esta jornada con 75 casos positivos a la COVID-19 y Guantánamo con 50. Hoy en esta jornada se habló de estimaciones, de pronósticos, a partir también del análisis del grupo de expertos que dirige el profesor Raúl Guinovar, decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana, y se expresaba entre los resultados de estos modelos matemáticos un incremento para los próximos días en el mes de febrero, que debe descender esta curva de casos activos a finales del mes de febrero y principios del mes de marzo. Lo decía el experto, son modelos, solo el trabajo conjunto podría influir en esta curva, en estas estimaciones. Nosotros seguimos con más información tras la pausa. Ahora sí, en el análisis de la situación internacional debido al impacto de la COVID-19, nos acompaña en este segundo momento la intérprete de lengua de señas, Ceylin Coto. Bienvenida. Y leyendo hoy entre algunas noticias de medios de prensa impresos, también algunos digitales, bueno, conocíamos que la vacunación es un tema que sigue en alza a través del seguimiento de los periodistas, también de los medios digitales, en redes sociales. Hoy, doctor, leía como dato curioso, usted sabe que estos temas de vacunación siempre son muy llamativos. Muy efervescentes. Así mismo, y generan mucha expectación por parte de la población, lógicamente en busca de la cura ante esta letal enfermedad. Leía que la vacuna de AstraZeneca no estaba dando mucho resultado en pacientes que ya tenían la variante genética de la cepa originada en Sudáfrica. Y era un tema que hoy tiene en tensión a la comunidad científica de estos países, justamente los que están aplicando ahora mismo la vacuna AstraZeneca. De hecho, Gran Bretaña, si no me equivoco, no autorizó su utilización en su país. Así es. Porque realmente se ha visto algunos aspectos como estos. También, como quizás podamos ver al final, la inmunidad en esta enfermedad todavía es un poco incierta, o sea, qué tiempo, cómo se logra, y realmente hay algunas cosas que todavía están en precisión. Adelante con la información. Bien, la información internacional sin mucho cambio, para que engañar, los 190 países, los 29 territorios, ayer con una cifra de confirmados de 340.000, y ya en el acumulado, como se puede ver, ahí pues un total de 106.212.362 confirmados. Activos ayer 25.901.000, casi 26 millones, y ya un acumulado de 2.316.095 fallecidos, letalidad de 2,18%, y una cifra que en números absolutos pues es muy elevada.
la región de las Américas, epicentro de la enfermedad que se mantiene así, aportando el 44,93% del total de casos reportados en el mundo, y acumula 47.729.968, activos en el día de ayer 11.671.000, estamos hablando de personas positivas en estos momentos que en algunos países ingresados, en otros los de menos sintomatología en sus casas, haciendo sus tratamientos, y lamentablemente 1.107.000 personas, 505, han fallecido en nuestra región, que da una letalidad de 2,32%. Se mantiene en el mundo Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, España, Italia, como en este orden los países con una mayor afectación, como se puede ver ahí, con cifras de millones, todos ellos. Todos los países que aparecen ahí en la relación, y que por el tamaño de la letra tal vez tienen más de 1 millón, una buena parte de ellos, unos 7 de ellos, 2 millones, 5 de ellos, y Rusia y Reino Unido y Francia con 3 millones, más de 3 millones, Brasil con más de 9, la India con más de 10 y Estados Unidos con más de 27 millones. Y en las Américas, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, México y Perú, Canadá y Chile. Este es el comportamiento. Nosotros, Gisela, dijimos esto un poco apresurado para poder informar que ya ayer, con las medidas que se aplicaron en los aeropuertos, bueno, pues se recibieron tres vuelos, uno con muy pocos pasajeros, ya empieza a tener un efecto en la reducción, incluso de los estimados que se esperaban, pues menores. Llegó uno de Air France, uno de American Airlines con 112 pasajeros, uno del France con 97, de los cuales realmente pasajeros eran 82, los demás era tripulación, y uno de Iberia con 57. Estamos hablando en comparación con lo que arriba, pues, cifras bajas. Nos decía el doctor Carmelo, que ha estado en el aeropuerto trabajando en esta actividad, que en total de los 3 vuelos arribaron 164 cubanos, y de ellos, que eso también es importante, 47, que representan el 29%, decidieron irse para hoteles. Son cubanos residentes en Cuba que podían optar por eso o ir a un centro de aislamiento, y decidieron ir a hoteles que, como siempre he dicho y reitero, pues en estos hoteles pues se mantienen ellos en el ingreso en el hotel hasta el segundo PCR que se le toma al 5.º día. Realmente esa es la situación. De los 251 pasajeros, 164 cubanos y 83 y 81 extranjeros. Y de los cubanos, 47, como dije, pues decidieron ir para hotel. Funcionó, y ya en una videoconferencia, cuando digo funcionó es que se desarrolló sin dificultades, ya en una conferencia que se hace todas las noches con todos los directores provinciales de salud, pues ya muchos habían recibido ya y habían ido para los centros de aislamiento o para el hotel los pasajeros que habían llegado ayer, o sea, del aeropuerto, esto es aeropuerto de La Habana, del aeropuerto para su provincia, en su provincia el aislamiento, y después que termina, pues entonces ya se incorporan a su familia. Medidas que deben, sin duda alguna, impactar en esta curva, sí, ¿no? En este seguro. pronóstico mostrado. Esta y la de los contactos aislados en centros de contacto, de aislamiento de contacto. Doctor, tenemos chance para algunas preguntas, si Pues usted arriba. así lo desea. Cuando se habla de laboratorios certificados, esta es una usuaria en redes sociales que nos escribe, fiel televidenta de esta transmisión, me dice: doctor, ¿cuáles son en Cuba estos laboratorios certificados para el diagnóstico de la COVID-19? Bueno, en Cuba todos los laboratorios, una vez que se abren, tienen un proceso de certificación, tienen un proceso en el cual especialistas sobre todo del IPK, que son los compañeros que más han trabajado desde el inicio y durante toda la vida en estos diagnósticos, pues trabajan de conjunto con el personal y todos se van certificando de forma tal
Sí, porque en todos los territorios hay personas que van a viajar y que requieren el documento con el resultado del PCR de un laboratorio que esté certificado en nuestro país, y todos se van certificando de una forma u otra. La desinfección de espacios y superficies, otra televidente, ¿sigue siendo necesario en estos momentos? Es necesario, y de hecho espacios, sobre todo superficies, que es lo que más se indica, independientemente de que desinfección también del ambiente, aunque se plantea que la microgota de saliva, pues generalmente no queda en suspensión, sino que cae, y por eso las superficies son las que más se contaminan. Sin embargo, es importante porque también hace un efecto sobre todo. Sí, es importante, y reitero, dentro de todas estas desinfecciones, la de la superficie de las mesas, la superficie de las barandas, de las escaleras, de los pomos de las puertas, realmente eso es importante, con hipoclorito, como también nuestra población conoce. Y la última pregunta la realiza el colega Sin Castillo del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Cómo se explica, doctor, que una persona sea un caso confirmado de COVID-19 y su cónyuge e hijos menores den negativo en sus PCR? Eso es así, eso está pasando. Hemos tenido incluso que viene una persona del exterior y la persona da negativo, y el familiar que no ha viajado, que lo recibió, pues sale positivo. Va mucho con la respuesta inmune de la persona, con la preparación previa para enfrentar la enfermedad, con su respuesta inmunológica que permita protegerlo, y reitero, es lo que está ocurriendo. ¿Alguna otra información? Y esto tiene que ver mucho con la inmunidad, que Georgina me decía, no, vamos a tocar ese tema. O sea, yo tengo la enfermedad, incluso revisé, lo que pasa que quizás no me pueda demorar tanto, cómo hay enfermedades infecciosas, que es lo que pasa, que dejan inmunidad para toda la vida. Y encontré un dato de interés, bueno, para los que nos gusta la historia, ¿no? Como ya en el año 1846, con observaciones epidemiológicas, un científico en las islas de Feroe, que están entre Escocia e Islandia, viendo la evolución de un grupo de personas que habían tenido en aquel momento pues sarampión, cómo después no desarrollaban la enfermedad al ponerse en contacto con el paciente. Y es que hay enfermedades como el sarampión, la rubiola, la parotiditis, que cuando la padeces te dejan una inmunidad para toda la vida. Hay otras, como la fiebre amarilla, que la vacuna de la fiebre amarilla te la pone, inicialmente se reactivaba cada 10 años, pero después se demostró que ya te deja inmunidad para toda la vida. Ahora, con los virus respiratorios es otra cosa. Y yo siempre digo, en Cuba, igual que en el mundo, se ponen vacunas antigripales, que es contra el virus de la influenza, todos los años. Entonces, si dejara para toda la vida, no tenía que hacer eso. Y es que realmente no se logra. Y en SARS-CoV-2, textualmente dice, solo están disponibles algunos primeros datos sobre la inmunidad ante la COVID-19. Incluso se han hecho estudios ahora, en el mes de enero, publicados en la revista Nature, que las personas previamente infectadas con el nuevo coronavirus, o sea, lo que se plantea es que la persona tiene la enfermedad, o se le administra la vacuna, y ya quedan sensibilizadas un grupo de células, que son las células que producen los anticuerpos, y cuando se vuelve a poner en contacto con el virus, en este caso, pues desarrolla anticuerpos que permiten protegerlo. Ahora, ¿qué tiempo dura esta protección? Le llaman las células B de memoria, que recuerdan el agente infeccioso y pueden incitar al sistema inmunológico a producir los mismos anticuerpos al reinfectarse. Ahora, ¿qué tiempo dura esa capacidad de respuesta? Es lo que todavía es un poco precoz para poderlo determinar. En resumen, dirá la población, bueno, tanta cosa científica, ¿qué es lo que...? No, miren, el hecho de haber padecido la enfermedad, no puedes correr el riesgo, tienes que seguirte protegiendo, por lo menos a partir de un grupo de meses, porque hasta ahora todo parece indicar
que la inmunidad no se mantiene de por vida, es una inmunidad transitoria. ¿Cuán transitoria es? Es la que todavía está por definir. Pero nada, tenemos que seguirnos cuidando. Agradecerle, doctor, por esta información, también por la ustedes, aclaración de dudas y por todo el parte matutino que siempre nos ofrece. A usted, por supuesto, transmitirle el mensaje de prevención de nuestro equipo de prensa. Trate de salir lo menos posible de la casa. Es domingo, aproveche. Quédese en casa, también el distanciamiento físico, el uso correcto del nasobuco y la desinfección de manos y superficies. No arriesgue, no pierda. Hoy la nación, 820 diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 5 fallecidos a consecuencia del nuevo coronavirus. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa. Muy buenos días. Bartolito, despierta, tienes una pesadilla. ¡Ay, chica, qué pesadilla ni pesadilla! Era el mejor sueño de mi vida madura. Pero, ¿cómo es eso? Si te tocabas la pancita, ya hasta hablabas solo, ¿eh? Me tocaba la pancita porque tenía hambre. Ay, ¿qué soñaban, mi gato glotón? Ay, no, Wally, que viajaba por el mundo lleno de dulces, helados, caramelos, heladitos de chocolate, Wally. ¡Qué rico! Pero, Bartolito, debería darte pena. Rico es comer sano. El exceso de dulces y de todas esas cosas que soñaste son dañinas para la salud. A ver, ¿te gustaría ser un gato con los dientes